¿Cómo la numerología puede cambiar tu vida? La numerología nos puede dar información muy importante sobre nuestra misión de vida y hoy quiero contarte mi historia en particular de cómo la numerología hizo un cambio importante en mi vida. Hola, yo soy Adriana del Castillo y te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que estás por acá, hablo de temas de crecimiento personal y de espiritualidad. Y hoy quiero hablarles de la numerología. Quiero contarles un poquito mi historia con respecto a ella. Recuerdo la primera vez que me hicieron la numerología fue en una terapia. La terapeuta me pide mi fecha de nacimiento y hace unas sumas, unas restas, unos cálculos y sale como resultado final un 3. Ella me explica muy por encima que ese 3 está muy relacionado a la comunicación. Yo en aquel entonces me llamó mucho la atención la información que podían dar los números a partir de una fecha de cumpleaños. Me interesé en el tema, pero cuando ella me explica lo que significaba a modo de forma muy general el número 3, yo dije, esto como que no sirve. El 3 asociado a la comunicación. Yo en aquel entonces, hace unos cuantos años atrás, no tenía nada que ver con la comunicación. No me gustaba ni siquiera la comunicación. Hablar por teléfono para mí era un estrés. Y cuando empezaron los audios por WhatsApp, para mí eso era una tragedia. Yo detestaba tener que enviar un audio por WhatsApp. Era que me entraba unos nervios inmensos. No era ese sustico o esa angustia, no. Me paralizaba realmente tener que mandar un audio. En aquel entonces también tenía un apodo de una persona que cariñosamente me llamaba la mudita. Entonces yo pues realmente con el tema de comunicación nada que ver. Desde pequeña tuve temas con respecto a mi voz, a mi tono de voz, así que yo en ese entonces estaba apenas empezando en este mundo del desarrollo personal y yo dije, esto no tiene nada que ver, esto no sirve, esto no cuadra, no encaja conmigo. Y en ese momento lo descarté. Me llamó la atención bastante porque me gustan los números como buena contadora pública, pero lo descarté. Y dije, eso no sirve, eso no tiene nada que ver conmigo. Con el tiempo, cuando sigo con mi proceso de desarrollo personal, de autoconocerme, de entenderme, de mirar mis procesos, que me doy cuenta que uno de mis principales trabajos o los trabajos que yo he venido asumiendo en mi vida ha sido por contrastes o por retos que he tenido que ir trabajando. Me di cuenta que uno de los retos que yo tuve que ir superando en el transcurso de este crecimiento personal fue precisamente con recuperar mi voz. Y no recuperar mi voz de que la perdí, no. Recuperar esa capacidad de expresar mi opinión, de comunicar mis ideas, de simplemente hablar lo que yo tenía aquí en mi mente y en mi corazón. Simplemente las palabras a mí me costaba que salieran de mi boca. Recuerdo que en mi época de estudios y de universidad, yo buscaba esconderme al final de las filas para que no me preguntaran, o sea, yo no podía hablar. Pero paralelamente, recuerdo que una de las electivas que yo tomé en la universidad era oratoria. Y de esas cosas de la vida, la que tuvo mayor nota, me acuerdo, en ese salón, en esa materia, fui yo la que mejor tuvo el desempeño al momento de presentar el trabajo final de oratoria. Eso a mí me causó un poco de ruido, ¿no? Entonces eran los contrastes. Por un lado, yo no era capaz de expresar mis opiniones, de hablar, me sentía intimidada ante el hecho de expresar mis opiniones, pero tenía esa capacidad de poder expresarme y que la gente me entendiera y que se conectara conmigo. Igual me pasaba en las exposiciones. Para mí era muy sencillo expresar un contenido que yo había preparado anteriormente. Me salían de manera muy fluida las exposiciones. Pero había un tema con ese tono de voz. Luego entendí muchas cosas de cómo en la infancia te van diciendo cosas como por qué hablas así, por qué tienes ese tono de voz, habla más alto, mi tono de voz era muy bajito, y te van quedando esas ideas que van apagando de alguna forma esa voz. Ahí comprendí o recordé cuando esa terapeuta me habló del número 3, del famoso número 3 de comunicación, y ahí sí empecé entonces a interesarme mucho más y empezar a aprender. Ahí adquirí el libro de numerología de Om Kinkei
de Carelis Delgado, el de numerología pitagórica, y empecé a estudiar a profundidad lo que los números nos podían transmitir. Posteriormente también estudié sobre los números angelicales, porque fue una manera en que los ángeles, y sigue siendo una manera en que los ángeles me envían mensajes y se comunican conmigo. Cuando yo acepto esta información de la numerología, que empiezo nuevamente a mirarlo, empiezo a descubrir una cantidad de sincronicidades con el número 3. Yo tenía mucho bloqueo con respecto a la comunicación, pero mi energía estaba muy asociada a ella, estaba allí presente de una manera muy fuerte. Mi esencia es un número 3, yo nací en un 3 de mayo. Cuando sumamos la fecha completa de nacimiento, cuando sumamos la fecha completa de nacimiento, también me da 3, y eso nos da la misión de vida. Es decir, que yo tenía una repetición de números en mi fecha de nacimiento. Mi esencia y mi misión de vida estaban alineadas con el mismo número. Pero la cosa no queda allí. En la numerología de Okin, que hay un número que se obtiene que se llama el regalo divino o el regalo de Dios. Y ese regalo son los 2 últimos números de tu año de nacimiento. ¿Adivinen qué número da? Pues sí, un 3. Entonces ya por ahí era 3 veces el número 3, en el regalo de Dios, en mi esencia y en mi misión de vida. ¿Qué me daba a entender esto? Que realmente era algo a lo que yo tenía que prestarle atención, que ese número estaba presente en mi vida, que tenía que observarlo, que prepararme con todo eso. Y cuando yo leía la información que me regalaban ellos para entender mi misión y mi esencia, me daba cuenta que era mucho de comunicación, pero también era mucho de disfrutar los placeres de la vida, era disfrutar. Y a mí era otra de las cosas que me costaba mucho, disfrutar esas pequeñas cosas, el relajarme, disfrutar la naturaleza. La naturaleza la disfruté cuando era niña y es una de las conexiones que más me encanta, pero ahora de adulta me ha costado mucho disfrutar esos espacios. No hay donde yo vivo espacios suficientes para eso, ¿no? Pero los pocos espacios tampoco los he aprovechado como debería de hacerlo. Y una de las cosas que sí me gustaba mucho, que sí le aplicaba, era la organización de eventos. Me encantaba organizar las fiestas de cumpleaños de mis hijos, lo disfrutaba desde un principio. Eso sí era algo que ya lo había como desarrollado en mi misión de vida. Pero lo que era la comunicación y lo que era el disfrute de esas pequeñas cosas de la vida, del juego, de la ligereza, eso lo tenía todavía muy, muy estructurado. También saqué la numerología de mi nombre. Cuando ya empecé a hacer todo este estudio, que me hice todo mi estudio completo, que tomo mi nombre, empiezo a sacar mi nombre. Adriana da número 3. Mi nombre completo con mis 2 nombres y mis 2 apellidos me da también un número 3. O sea que se repite nuevamente, no solo por mi fecha de nacimiento, sino también por el nombre que me asignaron mis padres y por los apellidos que tengo, también estaba el número 3 presente. Y ahí yo decía, wow, no, esto es demasiado, ¿no? Es como que te están diciendo, es tu trabajo, o sea, dedícate a eso, es como que enfócate en fortalecer esa forma de comunicarte con la vida y el disfrutar de lo que estás haciendo, cosas que me habían costado muchísimo. Yo era muy directa, muy radical, muy estricta, el trabajo, todo era como muy, muy, muy organizado. El disfrute todavía lo estoy como que desmenuzando, pero la comunicación ya he ido trabajando muchísimo en ella. Cuando empecé a hacerle la numerología a otras personas, me di cuenta que esta sincronía o esta repetición tan constante de números no era lo normal. Habían variaciones, hay personas que sí se les repiten uno que otro número, pero no era como por lo menos en las que yo he trabajado, no era la norma, que se hiciera una repetición tan intensa de un mismo número, por el nombre, por la fecha de nacimiento. Ahí entendí que me estaban entregando un mensaje muy claro. ¿Qué interpretaba yo en ese momento? Que mis procesos, como los estaba trabajando desde los opuestos, desde los contrastes, desde la parte como la polaridad más oscura, desde pequeñita, desde que estaba en el vientre inclusive materno, donde se me sembró muy fuerte la herida de rechazo y de abandono, y todo este transitar con respecto a mi tono de voz y un corte en el disfrute de la vida muy radical,
todo eso quedó de alguna forma muy bloqueado en mí y yo entiendo ahorita en este momento de que era la selección fue la selección de vida que yo hice para poder hacer esa ruptura, para poder entender todo este proceso y cómo a través de nuestras experiencias de vida podemos ir sanando y pasando de estas polaridades tan densas, tan oscuras, a una polaridad llena de luz, llena de amor, llena de disfrute, llena de conexión con tu misión de vida. Todo eso me lo regaló la numerología. Pero la cosa no queda allí. Un día por curiosidad yo tomo mi cédula de identidad, que es el documento que nos entregan acá en Venezuela con nuestro número de identificación, o sea, es el número que me identifica a mí como venezolana. Y yo digo, voy a sumarlo. Cuando uno está con la numerología, uno todo lo que es número lo empieza a sumar y lo empieza a analizar. Y yo voy a sumarlo. Cuando sumo mi cédula de identidad, el número, me da 3. Yo en ese momento lo que hice ya fue soltar la risa, porque ya entendía el proceso, ya conocía, ya aceptaba esta información y ya estaba en proceso de trabajar con ella. Y no bastaba con eso. Yo le digo a mi hija un día, ¿tú te imaginas que aparte de todo esto, mi número de teléfono me dé número 3? Y me pongo a sumar el número de teléfono y sorpresa, me da un número 3. Entonces fueron muchas las sincronicidades que me entregaron a través de la numerología para entender cuál era mi trabajo de vida o cuál era parte del trabajo que yo tenía que hacer, cuál era esa misión de vida que yo tenía que trabajar y que lograr. En lo que es el aspecto de la comunicación, estoy ahorita en este mundo digital, aprovechando estas plataformas como YouTube para aprender a expresarme, a comunicarme, a dar mis ideas. No ha sido sencillo, les digo, las primeras veces fue terrible poder abrirme a hacer un video, a compartir algo. Recuerdo que una vez con una terapeuta, una terapeuta angelical, que vimos toda esta información, me dice, te voy a invitar a un programa de radio. Voy a llamar a una amiga que tiene un programa de radio y vas a ir. De manera de empezar a romper con toda esa estructura ya en la acción, en la práctica, para poder empezar a tomar esa confianza en mí y poder entonces empezar a soltar esa tranca, por decirlo de alguna forma, que había en mi chakra garganta, que me impedía comunicarme de manera fluida o de comunicar las opiniones que yo quería transmitir a otros. Y así empecé mi proceso. Si ven, mis primeros videos son comiquísimos, todavía estoy en el proceso de aprendizaje, de crecimiento, de aprender cada día más a desenvolverme en este mundo y abrirme a comunicarme tal cual soy, a comunicar mis verdades, a comunicar mis creencias, a comunicar mis opiniones y entregarme a esa parte de mi misión de vida. Y eso es solo una pequeña parte de todo lo que nos puede ayudar a trabajar la numerología, a entenderla. Tú puedes saber cuál es tu misión de vida sumando todos los dígitos de tu fecha de nacimiento. Eso se reduce siempre a un número, a menos que sean los números maestros, el 11, el 22 y el 33, que se mantienen así, pero te va a dar un número del 1 al 9 y dependiendo del número que te dé, va a ser tu misión de vida o el trabajo que viniste a realizar en este mundo. Quería contarles un poquito esa anécdota de mi vida con respecto a la numerología y lo que te invito es que empieces a curiosear, a ver cuáles son tus números, cuál es tu esencia, cuál es tu misión. Tu esencia es tu día de nacimiento reducido a un solo dígito, menos el 11, el 22 y el 33, y tu misión de vida es tu fecha completa de nacimiento que se suma igual a un solo dígito, menos los números maestros que son 11, 22 y 33. Hay mucha información del significado de los números en internet, así que empieza a curiosear y ver cómo los números te han estado hablando en tu vida.